Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a una clase más, la sesión número 8 de este año 2024 del intelecto a la intuición. Hay que remarcar que esta será última clase hasta el verano del año que viene, si las circunstancias lo permiten. Octava sesión y estamos a 17 de septiembre de 2024. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 7. Cada vez es más positivo y lenta, aunque firmemente, empieza a dominar los otros aspectos fenoménicos del hombre, hasta que la personalidad y sus cuatro aspectos actúan completos y unificados, como entidad activa en el plano físico. Cuando esto ocurre, se llega a una crisis y se hacen posibles nuevos desenvolvimientos y desarrollos. Cada vez es más positivo y lenta, aunque firmemente, empieza a dominar los otros aspectos fenoménicos del hombre, hasta que la personalidad y sus cuatro aspectos actúan completos y unificados, como entidad activa en el plano físico. Cuando esto ocurre, se llega a una crisis y se hacen posibles nuevos desenvolvimientos y desarrollos. Durante todo este tiempo, las dos energías del alma, la vida y la mente, actuaron a través de los vehículos, sin que el hombre, la entidad consciente, se diera cuenta de su origen o finalidad. Como resultado de esta actividad, es ahora un ser humano inteligente, activo y evolucionado. Durante todo este tiempo, las dos energías del alma, vida y mente, actuaron a través de los vehículos, sin que el hombre se diera cuenta de su origen o finalidad. Como resultado de esta actividad, es ahora un ser humano inteligente, activo y evolucionado. Pero, como Browning dice, en el hombre íntegro comienza nuevamente la tendencia hacia Dios y es impelido por una inquietud divina hacia una percepción y contacto consciente con su alma, factor invisible que presiente y del cual es personalmente inconsciente. En el hombre, repito, íntegro comienza nuevamente la tendencia hacia Dios, hacia la parte absoluta, hacia la parte más trascendente que no se percibe, pero que se intuye vagamente, y es impulsado por una inquietud divina hacia una percepción y contacto consciente con su alma, factor invisible que presiente y del cual es personalmente inconsciente. Así comienza el proceso de la propia educación y la intensa investigación de su verdadera naturaleza. Así comienza, el proceso de la propia educación y la intensa investigación de su verdadera naturaleza. Su personalidad, hasta entonces orientada hacia el mundo de la vida física, emocional y mental, con la atención enfocada objetivamente, pasa por un proceso de reorientación y se dirige hacia dentro, hacia el yo. Se enfoca subjetivamente y tiene por finalidad hacer surgir a la manifestación ese ser más profundo del que habla Chris Arlene. Su personalidad hasta entonces estaba orientada hacia el mundo de la vida física, emocional y mental concreto. Con la atención enfocada objetivamente, pasa por un proceso de reorientación y se dirige hacia adentro, hacia el yo superior. Se enfoca subjetivamente y tiene por finalidad hacer surgir a la manifestación ese ser más profundo del cual habla Kaiserlin. Se busca la unión consciente con el alma. Se busca la unión consciente con el alma, pero no solo desde el punto de vista emocional y sensorio del devoto y del místico. Se busca la unión consciente con el alma, pero no solo desde el punto de vista emocional y sensorio del devoto y del místico. Se busca la experiencia directa, el conocimiento del yo divino,
y la seguridad mental de la existencia del inmanente Hijo de Dios, lo cual se convierte en la meta de todo esfuerzo. Se busca la experiencia directa, el conocimiento del yo divino y la seguridad mental de la existencia del inmanente Hijo de Dios, lo cual se convierte en la meta de todo esfuerzo. Este no es el método del devoto místico que, por el amor impulsivo de su naturaleza emocional, ha buscado a Dios. Este no es el método del místico que, por su amor impulsivo de su naturaleza emocional, ha buscado a Dios. Es el método del acercamiento intelectual y de la subordinación de la entera personalidad al impulso que dirigirse hacia las realidades espirituales. Es el método del acercamiento intelectual y de la subordinación de la entera personalidad al impulso de dirigirse hacia las realidades espirituales. Todos los tipos puramente mentales y las personalidades verdaderamente coordinadas son místicos en el fondo y pasaron por el periodo místico alguna vez o en una determinada vida. Todos los tipos puramente mentales y las personalidades verdaderamente coordinadas son místicas en el fondo y pasaron por el periodo místico alguna vez o en determinada vida. Todos en el fondo partimos del deseo, de la sublimación del deseo, de la búsqueda de la aspiración, que es el camino de los místicos. ¿Qué hace el científico? Sigue ese camino hasta que en un momento determinado comienza a comprobarlo. ¿Cómo lo hace? Utilizando el intelecto, especialmente en la meditación. Una forma científica de separar la paja y el grano, del grano. A medida que el intelecto se afirma y la mente se desarrolla, este misticismo puede desvanecerse temporariamente en la penumbra y quedar por algún tiempo relegado al reino del subconsciente, pero final e inevitablemente se pone el énfasis sobre la voluntad de saber, y la vida a la que no satisfacen los aspectos externos y visibles de la manifestación es impulsada hacia el conocimiento del alma y a utilizar la mente en la comprensión de la verdad espiritual. Hay una etapa instintiva en la búsqueda y un momento cuando se comienzan a ver resultados que uno ya no se conforma con lo que conoce, quiere profundizar. Y al final llega a conocer para qué sirve la personalidad, qué sentido tienen los vehículos y cómo a través de ellos puede percibir y expresar, sobre todo expresar, la potencia del alma. Y esto es lo más importante de todo, reconocernos que los vehículos animálicos, karmáticos, sirven para expresar el alma y andando el tiempo se refinarán y se cumplirá con un propósito muy grande. Seguimos en el capítulo 3. A medida que el intelecto se afirma y la mente se desarrolla, este misticismo se puede desvanecer de forma temporaria en la penumbra y quedar por algún tiempo relegado al reino de la conciencia subconsciente, pero al final se pondrá el énfasis de nuevamente sobre la voluntad del saber y la vida a la que no satisfacen los aspectos externos y visibles de la manifestación será impulsada hacia el conocimiento del alma y a utilizar la mente en la comprensión de la verdad espiritual. Si comenzamos utilizando la mente para desentrañar el misterio del alma, de la verdad espiritual, al final vamos a acabar amando mediante la mente superior, no la concreta. La concreta separa, divide, analiza, corta, etc. Pero le falta una característica impresionante, la cohesión. No tiene capacidad de cohesionar. Tanto esto vendrá en la medida que percibamos la energía búdica y la mente la utilicemos verdaderamente para pensar en términos de amor al prójimo, es decir, para amar. Si no lo hacemos a través de la mente, todavía no daremos el salto definitivo. En este esfuerzo se unen la cabeza y el corazón. La mente y la razón pura se fusionan con el amor y la devoción, efectuándose un completo reajuste de la personalidad en una nueva esfera de percepción. La mente y la razón pura se fusionan con el amor y la devoción. La razón pura es la energía búdica, el amor con mayúsculas, efectuándose un completo reajuste de la personalidad en una nueva esfera de percepción.
se registran nuevos estados de conciencia. Se percibe gradualmente un nuevo mundo fenoménico y el aspirante empieza a comprender que el foco de su vida, así como su conciencia, pueden elevarse por encima de su antiguo campo de esfuerzo. Descubre que puede caminar con Dios, morar en los cielos y conocer un nuevo mundo en dentro de las formas externas familiares. Descubre que puede caminar con Dios, morar en los cielos y conocer un nuevo mundo dentro de las formas externas familiares. Cuando se percibe con los ojos del alma, cuando se adquiere el sentido esotérico, evidentemente todo esto cambia y la conciencia se expansiona y nos damos cuenta por qué acontece, pasa lo que pasa y por qué cada ser humano responde a lo que responde y el trabajo que tenemos por delante. Integrar todo eso, trabajarlo en silencio y sobre todo practicar la inofensividad. ¿Para qué? Para que realmente se pueda aglutinar un movimiento nuevo, no disperso. Empieza a considerarse como habitante consciente de otro reino de la naturaleza. Empieza a considerarse como habitante consciente de otro reino de la naturaleza, el reino espiritual, tan real, vital, ordenado y fenoménico como cualesquiera de los hoy conocidos. Persistentemente asume la actitud del alma hacia su instrumento, el cuerpo humano. Deja de considerarse como un hombre dominado por sus emociones, impulsado por la energía y dirigido por su mente. Empieza a considerarse como un habitante consciente de otro reino de la naturaleza, el quinto reino, el espiritual, el de las almas liberadas, tan real, vital, ordenado y fenoménico como cualesquiera de los otros conocidos. Persistentemente asume la actitud del alma hacia su instrumento, el cuerpo humano. Deja de considerarse como un hombre dominado por sus emociones, impulsado por la energía y dirigido por su mente. Sabe que es el yo, el alma, que piensa por medio de la mente, siente por medio de las emociones y actúa conscientemente. Siente por medio de las emociones y actúa de forma consciente. A medida que esta conciencia se estabiliza y se hace permanente, el trabajo de la evolución queda consumado. La gran unificación se ha efectuado y la unión entre el yo y su vehículo de expresión queda establecida. Así encarna conscientemente un divino Hijo de Dios. Releo. Sabe que es el yo superior, que piensa por intermedio de la mente, siente por medio de las emociones y actúa de forma consciente. A medida que esta conciencia se estabiliza y se hace permanente, el trabajo de la evolución queda consumado. La gran unificación se ha efectuado y la unión entre el yo y su vehículo de expresión queda totalmente establecida. Así encarna conscientemente un divino Hijo de Dios. Gracias a la educación en todas sus ramas, se ha acelerado extraordinariamente la coordinación de la personalidad. Gracias a la educación en todas sus ramas, se ha acelerado de forma extraordinaria la coordinación de la personalidad. La mentalidad de la raza asciende constantemente la escala de la realización. La mentalidad de la raza asciende constantemente la escala de la realización. La humanidad, mediante sus vastos grupos de individuos educados y mentalmente enfocados, está preparada para asumir su autodeterminación y ser dirigida por el alma. Se puede ya emprender la cultura intensiva del individuo tal como se enseña en el sistema oriental. Releo. La mentalidad de la raza asciende constantemente. La escala de la realización. La humanidad, mediante sus vastos grupos de individuos educados y mentalmente enfocados, está preparada para asumir su autodeterminación y ser dirigida por el alma. Se puede ya emprender la cultura intensiva del individuo,
tal como se enseña en el sistema oriental. La educación y la reorientación del ser humano avanzado debe hallar su lugar en nuestro sistema de educación en masa. Por eso se aboga en este libro y por eso se ha escrito. La educación y la reorientación del ser humano avanzado debe hallar su lugar en nuestro sistema de educación en masa. Por eso se aboga en este libro y por eso se ha escrito. ¿Cómo puede el hombre descubrir su alma o probar la realidad de la existencia de esa alma? ¿Cómo puede el hombre reajustarse a las condiciones de la vida del alma y empezar a actuar consciente y simultáneamente como alma y como hombre? ¿Qué debe hacer para alcanzar la unión entre el alma y su instrumento, condición esencial para satisfacer el impulsivo anhelo de su naturaleza? ¿Cómo puede saber y no simplemente creer, esperar y aspirar? Releo. ¿Cómo puede el hombre, el ser humano, descubrir su alma o probar la realidad de la existencia de la misma? ¿Cómo puede el hombre reajustarse a las condiciones de la vida del alma y empezar a actuar consciente y simultáneamente como alma y como hombre? ¿Qué debe hacer para alcanzar la unión entre el alma y su instrumento, condición esencial para satisfacer el impulsivo anhelo de su naturaleza? ¿Cómo puede saber y no simplemente crear, esperar y aspirar? Pues muy buenas preguntas que seguramente para el espacio de las preguntas van muy bien. Acordaos, diapositiva 15. La voz experimentada de la sabiduría oriental responde con una sola palabra: meditación. La voz experimentada de la sabiduría oriental responde con una sola palabra: meditación. La pregunta surge lógicamente: ¿es eso todo? Y la respuesta es sí. La pregunta surge de forma lógica: ¿eso es todo? Y la respuesta es fulminante: sí. Cuando la meditación se practica correctamente y la perseverancia es la tónica de la vida, se establece creciente contacto con el alma. Cuando la meditación se practica de manera correcta y la perseverancia es la tónica de la vida, se establece creciente contacto con el alma. Creciente contacto con el alma. El resultado de este contacto se traduce en autodisciplina, en purificación y en una vida de aspiración y servicio. La meditación, en sentido oriental, como veremos, es un proceso estrictamente mental, que conduce al conocimiento del alma y a la iluminación. Es un hecho en la naturaleza de que como el hombre piensa, así es él. Releo. El resultado de este contacto se traduce en autodisciplina, en purificación y en una vida de aspiración y servicio. La meditación en sentido oriental, como veremos, es un proceso estrictamente mental, que conduce al conocimiento del alma y a la iluminación. Es un hecho en la naturaleza de cómo el hombre piensa, así es él. Estamos acabando el capítulo tercero y aquí están los pies de página. Capítulo cuarto. Los objetivos de la meditación. Capítulo cuarto. Los objetivos de la meditación. Esta fotografía que hay en cada diapositiva es una foto personal que tomé en el año 2019 en Ginebra. Es la frontera, prácticamente esto es Francia, la frontera de la ciudad de Ginebra con Francia, al lado de una estación de tranvía, la línea 14. Los objetivos de la meditación. La unión se logra subyugando la naturaleza psíquica y restringiendo la sustancia mental. Cuando se alcanza esto, el yogi se conoce a sí mismo tal como es en realidad. Patanjali. La unión se logra subyugando la naturaleza psíquica, la emocional, la astral, y restringiendo la sustancia mental. Cuando se alcanza esto, el yogi se conoce a sí mismo tal como es en realidad. Significado aparente.
Cuando conseguimos aquietar nuestro vehículo emocional y nuestra mente piensa voluntad, es decir, cuando nosotros queremos que piense, piensa, genera pensamientos, imágenes, en ese momento estamos en equilibrio. Si estamos en equilibrio, nos reconocemos como algo más que la simple personalidad y la simple mente. Somos almas encarnadas. Es un trabajo que aparentemente es muy fácil de conseguir, pero en la práctica son muchas encarnaciones de trabajo, muchas y muchas y muchas. Consideradas correctas las teorías delineadas en los capítulos precedentes, sería útil establecer con claridad la meta definitiva que persigue el hombre culto cuando empieza a practicar la meditación y diferenciar entre la meditación y lo que el cristiano llama plegaria. Consideradas correctas las teorías delineadas en los capítulos precedentes, sería útil establecer con claridad la meta definitiva que persigue el ser humano culto cuando empieza a practicar la meditación y a diferenciar entre la meditación y lo que los cristianos denominan plegaria. Es esencial tener una idea clara de estos puntos si queremos progresar en forma práctica, pues la tarea del investigador es ardua. Necesita algo más que un entusiasmo pasajero y un esfuerzo momentáneo para dominar esta ciencia y aplicar eficazmente su técnica. Es esencial tener una idea clara de estos puntos si queremos progresar en forma práctica, pues la tarea del investigador es ardua. Necesita algo más que un entusiasmo pasajero y un esfuerzo momentáneo para dominar esta ciencia y aplicar eficazmente su técnica. Vamos a considerar primeramente el último de los dos puntos mencionados y compararemos los métodos de la plegaria y de la meditación. Vamos a considerar en primer lugar el último de los dos puntos mencionados y compararemos los métodos de la plegaria y de la meditación. La oración puede describirse quizás con los versos de Montgomery, J. Montgomery. La oración se puede describir quizás con los versos de Montgomery. Plegaria es el sincero deseo del alma, expresado o inexpresado, el movimiento del fuego oculto que se estremece en el pecho. Plegaria es el sincero deseo del alma, expresado o inexpresado, el movimiento del fuego oculto que se estremece en el pecho, el corazón, ¿no? Expone la idea del deseo y del requerimiento. La fuente del deseo es el corazón, pero debe tenerse en cuenta que el deseo del corazón puede ser la adquisición de algo que la personalidad ambiciona. Debe tenerse en cuenta que el deseo del corazón podría ser la adquisición de algo que la personalidad ambiciona o las posesiones trascendentales y celestiales que el alma anhela. Sea lo que fuere, la idea básica es demandar lo que se desea, y así entra el factor anticipación y también algo se adquiere finalmente, si la fe del peticionante es suficientemente intensa. Sea lo que fuere, la idea básica es demandar lo que se desea, y así entra el factor anticipación y también algo se adquiere finalmente, si es que la fe de la persona que hace la petición, el peticionante, es suficientemente intensa. Si hay fe y hay ganas de trabajar, el resultado está ahí. Ahora, si queremos conocernos un poco de forma superficial, mejor no intentemos. ¿Por qué? Porque la poca información que podamos percibir solamente van a ser espejismos. El ser humano, cada vez que entiende que tiene que disciplinarse, se aparta. Dice que eso no es correcto y que no es con los tiempos. Es un espejismo, es un gol de la logia negra bastante grande que está afectando a todas las capas de la población mundial que busca precisamente esta trascendencia interior. No se quiere esforzar. Yo no sé en qué libro lo habrán leído, pero yo desde que empecé en este movimiento a mí siempre se me ha dicho que el trabajo es poco. Incluso se me avisó en su momento de los problemas que tendría si me apartaba de lo que significa el karma. Cuando uno conoce una técnica y no la quiere aplicar por comodidad, el karma se va a cebar en él. Esto me lo comentaron en Amigos de la India, también se lo he escuchado a algunos teósofos mayores y en realidad creo que es certero. No creo que la gente de la anterior generación estuviera equivocada, ni mucho menos, porque lo que se ve por las calles, la verdad, deja bastante que desear.
Incluso hemos visto gente que ha venido en los grupos esotéricos estos de estudio y hemos visto comportamientos que no tienen nada que ver con la nueva era y sobre todo con la responsabilidad personal. La meditación difiere de la oración en que es, ante todo, una orientación de la mente. Orientación que produce comprensión y reconocimiento y se convierten en conocimiento formulado. La meditación de la oración difiere de la oración, se diferencia de la oración en que es, ante todo, orientación de la mente. Orientación que produce comprensión y reconocimiento y se convierte en conocimiento formulado. Existe una gran confusión en la mayoría de las personas sobre esta diferencia. Bianco de Siena hablaba realmente de meditación cuando dijo: ¿qué es la oración? Sino la elevación de la mente directamente a Dios. ¿Qué es la oración? Sino la elevación de la mente directamente a Dios. Y la pregunta que nos podemos formular antes de continuar la lectura: ¿cuánta gente es capaz de utilizar el Padre Nuestro o cualquier oración de la tierra realmente elevándola lo más genuinamente posible arriba, a lo más elevado, a lo más puro? Muy poca gente en la tierra, comparativamente a la cantidad que somos de habitantes. Las personas polarizadas en su naturaleza de deseos, siendo predominantemente de tendencia mística, demandan lo que necesitan. Se esfuerzan por adquirir en la plegaria virtudes largo tiempo anheladas. Las personas emocionales, de deseos, astrales, atlantes, como se decía antes, siendo precisamente, predominantemente de tendencia mística, demandan lo que necesitan. Se esfuerzan por adquirir en la plegaria virtudes largo tiempo anheladas. Ruegan a la deidad que los escuche y mitigue sus dificultades. Ruegan a la deidad que los escuche y mitigue sus dificultades. Interceden por sus seres queridos y quienes los rodean. Importunan a los cielos por las posesiones materiales o espirituales que consideran especiales, esenciales para su felicidad. Interceden por sus seres queridos y quienes los rodean y están siempre importunando a los cielos, a la jerarquía, por las posesiones materiales o espirituales que consideran esenciales para su felicidad. Una persona que medita cada día, meditación esotérica, no necesita creer en nada, ni seguir a nadie, sino a sí mismo, pero para ello debe ser sincero consigo mismo. Tiene que disponer de un gran carácter resolutivo, tiene que conocer la voluntad, sentido de responsabilidad, un intelecto medianamente claro y saber distinguir entre lo que es el deseo y lo que puede ser simplemente algo mucho más elevado y más profundo. El deseo moviliza en la primera etapa todo lo anhelo de la personalidad, pero cuando este deseo se convierte en algo refinado y sutil y se mantiene en el tiempo, ya no es deseo, ya es otra cosa. Aspiran y ansían cualidades, circunstancias y factores condicionantes que simplifiquen sus vidas o los liberen. Es decir, ansían todo esto, pero trabajan bien poco para conseguirlo en el plano físico. En lugar de perder el tiempo invocando a la deidad de turno que no te va a escuchar, porque la deidad solamente puede percibirte a través de la mente superior, si en lugar de pedir, de rezar, nos dedicáramos a meditar, a meter la mente enfocada en la luz, en un pensamiento simiente, poco a poco entenderíamos el poder que tenemos y ya no acudiríamos a ningún intermediario para conseguir un objetivo interno. Nos bastaríamos y nos sobraríamos con nosotros mismos. Dice: aspiran y ansían cualidades, circunstancias y factores condicionantes que simplifiquen sus vidas o los liberen para alcanzar lo que creen ser la libertad para una mayor reutilidad. Alcanzar lo que creen ser la libertad para una mayor utilidad. Agonizan orando para obtener alivio en sus enfermedades y padecimientos y tratan de que Dios responda a su demanda mediante alguna revelación. Tratan de que Dios responda a su demanda mediante alguna revelación. Curiosamente, estamos a unas horas del plenilunio de Virgo, la revelación, el pétalo de la revelación de la conciencia crística. Si buscamos internamente a través de la meditación, la encontraremos. A través de la plegaria no. Por esto, pero este pedir, demandar y esperar son las principales características de la oración, predominando el deseo e implicando el corazón. Predominando el deseo
e implicando el corazón. La naturaleza emocional y la parte sensorial del hombre busca lo que necesita y el campo de las necesidades es grande y real. El acercamiento se hace por medio del corazón. La naturaleza emocional y la parte sensorial del hombre busca lo que necesita y el campo de las necesidades es grande y real. El acercamiento se hace por medio del corazón. Lo antedicho contiene 4 tipos de plegaria. Lo anteriormente dicho representa 4 tipos de plegaria. Para beneficios materiales y ayuda. Para virtudes y cualidades del carácter. Para otros, es decir, oración intercesora. 4 para iluminación y comprensión divinas. Primero, para beneficios materiales y ayuda. Para virtudes y cualidades del carácter. Pedir para otros, es decir, una intercesión. Y para iluminación y comprensión divinas. Luego me lo decís la diapositiva 30, con cuál de las 4 os quedáis. Se observará en el análisis de estos 4 tipos de plegaria que todos tienen su raíz en la naturaleza de deseos y el cuarto lleva al aspirante a un punto donde puede terminar la oración y comenzar la meditación. Se observará que en el análisis de estos 4 tipos de plegaria que todos tienen su raíz en la naturaleza de deseos y el cuarto lleva al aspirante, es decir, a ansiar más luz, a anhelar más luz. Eso es algo positivo. Lo demás, negativo. Y el cuarto lleva al aspirante a un punto donde pueda terminar la oración y comenzar la meditación. Séneca, el gran estoico, debió haber comprendido esto cuando dijo: la oración no es necesaria, salvo para pedir por un buen estado de la mente y por la salud, plenitud del alma. La oración no es necesaria solamente para pedir un buen estado de la mente y por la salud, plenitud del alma, que le pidamos a la divinidad de turno por tener más luz para ayudar mejor a la humanidad, fantástico. Pedir dinero con fines no sé qué, cuando nosotros somos todavía bastante egoístas, como que no. Tener una buena casa, un buen coche, como tendré tiempo, podré dedicarme a orar. Eso es falso. Eso es falso. La meditación lleva el trabajo hasta el reino mental. La meditación lleva el trabajo hacia el reino mental. El deseo cede su lugar al trabajo práctico de preparación para el conocimiento divino. El deseo se aparta y deja ese lugar al trabajo práctico de preparación para el conocimiento divino. De manera que el hombre que inició su larga carrera y experiencias de la vida con el deseo como cualidad básica y alcanzó el estado de adoración de la realidad divina tenuemente percibida, pasa ahora del mundo místico al del intelecto, al de la razón y de la eventual comprensión. Ojalá, ojalá, ojalá este camino de la captación intuitiva de la verdad, de esta comprensión con mayúsculas, pues fuese fácil, no lo es. Hay muchísimos temas que necesitamos años de reflexión, de lanzar la pregunta unas cuantas veces y a lo mejor se nos pide que estemos muy atentos porque en un momento determinado, cuando estemos haciendo alguna cosa que no tiene nada que ver con aquello que habíamos estudiado hace unos años, de repente aparece una imagen o sentimos algo, un sonido, un ángel nos trae algún mensaje y aquello que parecía tan complejo lo entendemos muy claramente. Pero eso sí, ha habido una condición muy clara. Hemos estado investigando continuamente, plenamente atentos, sentido de responsabilidad, conciencia abierta, intelecto claro, buena voluntad. Si todo esto se lleva a cabo, la revelación viene. Y viene por decirnos una cosa importante. Ese avatar, ese ángel de la guarda, ese ser que te va a iluminar, resulta que eres tú mismo. Por lo tanto dices, pero ¿y por qué me he preocupado tanto tiempo en buscarlo fuera? Porque es más fácil perderse fuera que atreverse a buscar dentro. Cuando intentamos buscar dentro, lo primero que hacemos es enfrentarnos a lo que tenemos en el plexo solar, el morador del umbral, la parte oscura. Eso nos da mucho miedo y creemos de forma inofensiva, inocente, que podemos subir hacia arriba. No podemos subir hacia arriba si antes no hemos liberado a Prometeo. Y Prometeo lo tenemos esclavizado precisamente en el plexo solar. Así que el trabajo lo tenemos ahí. Hemos de meditar precisamente para dejar de prestar atención a la parte inferior, a la de la personalidad, y focalizarnos más en lo divino, en el alma, en lo que somos. Ahora bien, no cometamos el error del sexto rayo de volvernos ascetas y prácticamente hacer dietas absurdas y castigarnos, no alabarnos, no.
No, de eso nada, de eso nada. Busquemos lo superior y lo superior incluirán las prácticas de lo inferior. Por tanto, no debemos de volver a la oración, a la mística aquella y la otra, sino cada vez más arriba. La realidad divina tenuemente percibida pasa ahora del mundo místico al del intelecto, al de la razón y de la eventual comprensión, para afirmar, vaya. La oración más la abnegación del altruismo disciplinado produce al místico. Abnegación del altruismo disciplinado produce al místico. Ojo porque esto, en estos tiempos, no hay tanta abnegación en el servicio. Lo que hay muchísima gente que va cambiando siempre de disciplinas cuando se cansa. Cuando hay algún instructor, algún lama que viene de Oriente y les pide perseverancia, mucha gente se aparta del camino y encuentra otro que no le pide tanto. Evidentemente así no vamos a aprender nunca. Mejor una línea y si nos equivocamos hay que decir lo siguiente. Cuando llegue el final de nuestros días, pasemos al astral y hagamos una reflexión si somos capaces o nos acordamos, si hemos trabajado de manera consciente, desapegada, con la mejor intención, nos podemos haber equivocado algo. Pero la derrota, la diferencia en el sendero, habrá sido mínima, mientras que aquel que no hace nada y está esperando a iluminarse, ese tiene un pecado mucho mayor. El místico, la meditación es más el servicio disciplinado y organizado, produce al conocedor. La meditación más el servicio disciplinado y organizado produce al conocedor. El místico, como hemos visto, presiente las realidades divinas, establece contacto desde las alturas de su aspiración con la visión mística y ansía incesantemente la repetición constante del estado de éxtasis a que su oración, adoración y veneración lo han elevado. Es como intoxicarse con una respiración o tomar algún producto alucinógeno, la visión mística. Bueno, algo maravilloso, pero esa visión mística, mejor que nos pille trabajando, plenamente conscientes, y lo que se nos dice, que hay un mundo muy elevado, que aparece muy maravilloso, pero que nosotros tenemos que pagar el crédito. Quiere decir que tenemos que trabajar. Y mientras no trabajemos cada día de forma constante y a veces sin resultado visible, ese mundo para nosotros no será ninguna realidad. Es más bien, todo eso se convierte en espejismo. Por lo común, es completamente incapaz de repetir esta iniciación a voluntad. Pero Poulain, en De las gracias de la oración, las gracias de la oración, es decir, los beneficios, sostiene que ningún estado es místico a menos que el vidente sea incapaz de producirlo. Pedro Poulain, el padre Poulain, perdón, en el libro Las gracias de la oración, sostiene que ningún estado, gracias sentido en virtudes, místico, a menos que el vidente sea incapaz de producirlo. Sostiene que ningún estado es místico a menos que el vidente sea capaz de producirlo. En la meditación sucede todo lo contrario, pues mediante el conocimiento y la comprensión, el hombre iluminado puede entrar a voluntad en el reino del alma y participar de forma inteligente de su vida y estados de conciencia. En la meditación sucede lo contrario. Mediante el conocimiento y la comprensión, el hombre iluminado puede entrar a voluntad en el del alma y participar de forma inteligente de su vida y estados de conciencia. Capítulo cuarto. Estamos a punto de acabar. Un método implica la naturaleza emocional y está basado en la creencia en un Dios que otorga, la oración. Y el otro involucra la naturaleza mental y está basado en la creencia de la divinidad del hombre mismo, aunque no niega las premisas místicas del otro grupo. Es diferente, parece lo mismo, pero no lo es. El método del místico es de naturaleza emocional, está basado en la creencia de un Dios que otorga dones. Y el otro dice, involucra la mente y está basado en la creencia en la divinidad del hombre mismo. No que yo le pida a Dios, sino que yo reconozco que soy Dios en el fondo también. Es decir, tengo esa característica divina y lo que tengo que hacer es expresarla, no pedírselo a nadie, sino a mí mismo en todo caso. Dice, aunque no niega las premisas místicas del otro grupo, del grupo de los místicos. Se observará, sin embargo, que las palabras místico y misticismo se emplean muy a la ligera y comprenden no solo al puramente místico, con sus visiones y reacciones sensorias, sino también aquellas que van en camino hacia el reino de la certidumbre y del conocimiento puro.
Se observará, sin embargo, que las palabras místico y misticismo se emplean muy a la ligera y comprenden no solo al puramente místico, con sus visiones y reacciones sensorias, sino también aquellas que van en camino hacia el reino de la certidumbre y del conocimiento puro. Abarcan estados inesperados e intangibles. Abarcan estados inesperados e intangibles, basados en la aspiración y devoción puras, y también esos estados provenientes de un acercamiento inteligente y ordenado a la realidad y susceptibles de repetirse de acuerdo a las leyes que el conocedor aprendió. Bertrand Russell trata estos dos grupos de manera muy interesante, aunque emplea el único término de místico en ambas relaciones. Sus palabras constituyen el preludio más fascinador para nuestro tema. Bertrand Russell trata estos dos grupos, los místicos y los conocedores, de manera muy interesante, aunque emplea el único término de místico en ambas relaciones. Sus palabras constituyen el preludio más fascinador para nuestro tema. Bien, lo vamos a dejar aquí, nos quedamos en esto. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.